hoy tenemos el placer de tener como ponentes al estudiante Carlos Humberto Cifuentes y al estudiante Santiago Moncayo. Carlos es estudiante de Medicina de la Universidad del Rosario y Santiago es estudiante de Medicina de la Universidad de Caldas. Como tutores tenemos a la doctora Alejandra de la Torre, que ella es oftalmóloga y es especialista en Alejandra de la Torre es oftalmóloga y especialista en UVA e inmunología ocular y pertenece al grupo de investigación Neuros de la Universidad del Rosario. La doctora Daniela Duque es neuróloga y es la directora científica del semillero SNC. Entonces les damos la bienvenida. El día de hoy llevaremos a cabo esta ponencia, la cual se desarrollará en 3 partes. La primera de ellas es el desarrollo pues, de la charla. La segunda se dará paso a que los tutores hagan sus comentarios respectivos, un espacio de discusión y aportes, y la tercera será para resolución de dudas. Todos los participantes pueden ir dejando sus dudas a lo largo de la charla en el chat y al final recibirán respuestas de las mismas. Entonces, sean todos bienvenidos. Buenos días, muchas gracias a todos pues, por la asistencia y gracias a todos a todas las personas que han hecho posible pues, este neurociclo. Mi nombre es Carlos Humberto Cifuentes, como ya me ha presentado Dana. Yo soy estudiante de 10º semestre, soy estudiante y miembro del grupo Semineuros de la Universidad del Rosario y en esta línea hago parte de la línea de neuroinmunoftalmología donde la doctora Alejandra de la Torre es la coordinadora de la misma. Esta charla va a tener como contenidos la definición, la epidemiología, la etiopatogenia, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y algunas conclusiones finales con respecto a la toxoplasmosis ocular y la innovación que hay pues, actualmente en la misma. Entonces, pues, antes de iniciar la charla, hay que hacer una aclaración por la cual pues, la toxoplasmosis ocular es tan relevante pues, para este neurociclo, y es que vemos que la retina, donde es principalmente donde se van a presentar las principales lesiones de la toxoplasmosis ocular, pues la retina hace parte del sistema nervioso central, es una extensión del mismo, en el cual vamos a tener distintos tipos de neuronas, las cuales pues van a transmitir por medio de impulsos las imágenes hacia el lóbulo occipital en donde será integrado. Cualquier lesión en esta zona, pues en la porción neuronal del ojo, pues va a generar algunas alteraciones o muchas alteraciones a nivel visual y comprometer así la calidad de vida de nuestros pacientes. La toxoplasmosis ocular, como vamos a ver, es muy frecuente y tener conciencia frente a esto pues puede hacer un gran cambio y pues puede significar muchas cosas para nuestros pacientes de aquí en adelante si lo tenemos en cuenta. Entonces, la toxoplasmosis ocular se define como una enfermedad que produce una retinocoroiditis, o sea que se afecta principalmente la retina y posteriormente la coroides, la cual lleva una necrosis retiniana y una proliferación del parásito asociado a inflamación en la cavidad ocular y reacciones de hipersensibilidad. Charles Nicoll y Lois Maxu en 1908 describen por primera vez el toxoplasma. ¿Y de dónde sale este nombre? El toxoplasma sale pues, de su conformación de arco y el plasma de la cintura que tiene pues, el taquizoito cuando lo vemos al microscopio. Y el Gondi sale de esta cepa de ratón africano, el cual pues fue de donde se aisló por primera vez el toxoplasma. Ahora, para entrar en unas cuestiones epidemiológicas importantes, tenemos que tener en cuenta que la prevalencia, dale Carlos, la prevalencia del toxoplasma Gondi en el mundo es bastante variada. Vemos en este gráfico la distribución diferencial entre población, por ejemplo, suramericana, en la cual tenemos muchos estudios en cuanto a prevalencia tanto de Brasil como de Colombia, y comparado con la población norteamericana o población europea y asiática. Vemos que la población norteamericana presenta una prevalencia de toxoplasmosis ocular de alrededor de un 2%, comparado con la toxoplasmosis a nivel de Latinoamérica, que llega hasta un 18% en países como Brasil, y en países como Colombia llega a un 6%. En otros países del mundo, como Europa, la toxoplasmosis es muy similar al comportamiento norteamericano,
y no tenemos datos muy representativos en cuanto al continente asiático. Entonces, algo que tenemos que tener bastante en cuenta es que ha habido un cambio de paradigma en cuanto a la toxoplasmosis adquirida versus la toxoplasmosis congénita. Comúnmente se asociaba a que una persona con lesiones retinocoroideas, población adulta, se le asociaban directamente a que el paciente previamente había cursado con una toxoplasmosis congénita y estas eran como sus lesiones que le habían quedado. Pero se han identificado con los diferentes estudios, por favor, Carlos, muéstralos ahí. Eso. Diferentes estudios conducidos por nuestra tutora, por ejemplo, este en el cual tenemos la epidemiología en la región del Quindío, en el cual identificamos alrededor de un 6% de prevalencia y la comparación muy interesante entre la toxoplasmosis adquirida versus congénita de un 5.5 versus un 0.5%. Por tanto, vemos que incluso las lesiones retinocoroidales y las uveitis posteriores en toxoplasma son más importantes adquiridas que las congénitas, o sea, tienen mayor prevalencia. Y tenemos que tener en cuenta que es la causa más importante de uveitis posterior alrededor del mundo. Por tanto, cada vez que nos enfrentemos a una uveitis posterior, siempre tenemos que tener en nuestro diferencial, y una de las principales cosas que debemos descartar es la toxoplasmosis ocular. Y en Colombia, particularmente, es la primera causa de uveitis, siendo una causa bastante importante de discapacidad visual. Siguiente. En este estudio vamos a identificar los patrones de uveitis en los centros oftalmológicos en Bogotá, en los cuales identificamos que la causa más común de uveitis es de origen o de etiología infecciosa, en alrededor de un 60%, y de ese 58%, un 76% está relacionado con la toxoplasmosis. Por tanto, vemos que es una patología bastante frecuente y esta es una etiología bastante importante para tener en cuenta. Asimismo, identificamos que en la ubicación de las lesiones o la ubicación de la inflamación, vemos que la uveitis posterior es la que más predomina. Algo que tenemos que tener bastante en cuenta es que el comportamiento de la enfermedad va a diferir en cuanto a su genotipo y serotipo. Por tanto, vemos el comportamiento norteamericano y el comportamiento suramericano van a diferir. El genotipo o serotipo que encontramos comúnmente en Europa o países norteamericanos va a ser un serotipo de tipo 2, mientras que el brasilero y colombiano va a ser 1, 3 y atípico. Y ahorita vamos a las implicaciones inmunopatogénicas de por qué es la diferencia. Pero en la gráfica de arriba vamos a identificar en primera medida que la incidencia en la población suramericana es mucho mayor en comparación a la población norteamericana y la población europea, como identificamos en la columna de color negro, comparado con la columna verde, que vendría a ser el comportamiento europeo, y la gris norteamericana. Vemos que la retinocoroiditis se presenta con mayor incidencia en la población suramericana y que las calcificaciones intracraneales en la toxoplasmosis congénita son más prevalentes, tienen mayor incidencia en la población suramericana. La enfermedad, como podemos observar, ha venido modificando su seroprevalencia en la población europea, ha disminuido drásticamente con el paso de los años, llegando hasta un 34%, mientras que la colombiana y brasilera se ubican por encima del 50%. Los pacientes o las personas que se ubican en Sudamérica, que tienen el genotipo atípico 1 y 3, van a tener un comportamiento más agresivo de la enfermedad y van a hacer incluso lesiones multifocales o lesiones que pueden llegar a ser bilaterales. Siguiente. Listo. Algo que tenemos que tener bastante claro es que las fuentes de transmisión del toxoplasma, hay algunas cuestiones muy interesantes que debemos de analizar. Comúnmente, siempre se ha asociado la fuente de transmisión primaria de la toxoplasmosis asociado al consumo de carne no cocida. Por tanto, este era como el conocimiento, la relación más drásticamente asociada. Pero se ha demostrado que los ooquistes del toxoplasma pueden sobrevivir en aguas estancadas y el agua contaminada con toxoplasma es la principal causa o principal fuente de transmisión del toxoplasma. También se ha asociado, por ejemplo,
como para dar más peso a que el agua, más que la carne no cocida, es una fuente principal de transmisión, que las personas con una dieta vegana incluso se comportan de una manera bastante similar a las personas que comen carne. Por tanto, vemos que la carne no es el principal fuente transmisor de esta enfermedad. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el patrón de esta enfermedad aumenta en proporción en condiciones en las cuales haya mucha lluvia. Por tanto, regiones del país en las cuales llueva más, o por ejemplo en esta temporada invernal que está presentando nuestro país, la incidencia de toxoplasmosis va a aumentar. Por tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, dado que las medidas de intervención epidemiológica y medidas de prevención de poblaciones vulnerables tienen que tener estas consideraciones para poder ser desarrolladas de una manera adecuada y generar así un mejor control y prevención de la enfermedad. Ahora hablando del ciclo de vida y de la etiopatogenia de la toxoplasmosis ocular, pues tenemos que iniciar hablando sobre el ciclo de vida del parásito del toxoplasma. Entonces, pues hay que tener claridad de que pues hay dos fases. La primera fase será en su huésped definitivo, que será el felino, ¿cierto? Donde va a poder hacer reproducción sexual y asexual, y ya en sus huéspedes intermediarios, como los animales mamíferos y los humanos, va a ser solamente reproducción asexual. Entonces, el ciclo inicia cuando el gato o el felino en general consume del suelo un quiste de toxoplasmosis, con toxoplasmas dentro. En el quiste ingresará pues al sistema gastrointestinal, donde hará su reproducción sexual y asexual. Una vez este felino lo excreta por las heces, saldrá un quiste aún no esporulado. ¿Listo? El quiste no esporulado puede ser consumido por los mamíferos, que serían en este caso los huéspedes intermediarios, y en estos pues el quiste va a diseminarse por vía hematógena, ingresando pues a nivel gastrointestinal, diseminándose por vía hematógena, formándose así pues digamos primero los taquizoitos, los cuales pues van a permitir que se infiltren en todos los tejidos y se formen los quistes tisulares. ¿Listo? Una vez ocurre esto, pues cuando comemos la carne de estos animales vamos a ingerir los quistes llenos de bradizoitos. Estos bradizoitos harán lo mismo que hicieron acá con este huésped intermediario, ingresarán por vía hematógena, por vía gastrointestinal, se diseminarán por vía hematógena y así, pues digamos, llegarán al ojo por esta vía. Recordar que el ojo es uno de los órganos inmunoprivilegiados y pues la mayoría de sus respuestas van a ser con tendencia a la a no inflamarse, debido a que las respuestas proinflamatorias van a poner en riesgo pues el trabajo y la función del mismo. Por eso, digamos, al ingresar estos parásitos van a generar ciertas alteraciones que vamos a ver más adelante. En cuanto a los factores del parásito, tomo esta imagen del artículo del 2013 del doctor Pfaff, donde exponen, pues, en conjunto con la doctora Alejandra, cuáles son los patrones y los factores que el parásito tiene en América Latina y en el viejo mundo, en Europa y Asia. Entonces, lo primero que encuentran es que el serotipo no es el mismo en Latinoamérica que el que se encuentra en el viejo mundo. Y esto, digamos, se ha demostrado desde estudios previos en ratones, en mujeres embarazadas y demás, donde siempre se ha encontrado un patrón homogéneo en los europeos, donde el tipo 2 es el más frecuente. ¿Por qué es un patrón homogéneo? Porque solamente está el tipo 2, distinto al patrón latinoamericano, que puede ser tipo 1, tipo 3 o serotipos atípicos. ¿Listo? Por primera vez en la literatura se describe a nivel ocular de muestras de humor vítreo y de muestras oculares, como los serotipos en un ojo, en este estudio de la doctora Alejandra, cómo los serotipos van a variar dependiendo los tipos de pacientes. Entonces, acá lo que estamos viendo en esta primera imagen es que en Colombia los serotipos de los toxoplasma que tenemos acá son de tipo 1, de tipo atípico, y pues esto fue aislado en ojo, lo cual pues podría explicar por qué, digamos, el efecto del toxoplasma es tan nocivo y pues es mucho más severo a nivel de Latinoamérica que a nivel Europa o Norteamérica. ¿Listo?
Entonces, pues se encontró un patrón heterogéneo y pues en Francia fueron homogéneos todos tipo 2. Posteriormente a esto, pues hablamos de la respuesta inmune que va a generar el parásito, que sería la parte de acá abajo, donde pues vemos que la respuesta inmune de las personas del Nuevo Mundo o de América Latina va a ser derivada a una respuesta inmunosupresora distinto a lo que se ve en Europa, donde pues la respuesta va a ser mediada por TH1 y TH17, las cuales pues van a limitar la inflamación y van a generar pues, no van a limitar la inflamación, perdón, sino van a generar una respuesta proinflamatoria, la cual va a limitar la infección. Entonces, digamos, en este mismo estudio se hicieron mediciones de interleuquinas y proteínas de este tipo, en donde se encontró lo siguiente. La interleuquina 17 en los pacientes franceses estaba elevada, distinto pues, a los pacientes latinoamericanos, donde se veía significativamente disminuida. Lo mismo fue con el interferón gamma, que ya vamos a ver cómo estas dos interleuquinas, esta interleuquina y esta proteína, se asocian pues, con la respuesta inmune que va a generar el parásito en el ojo de los europeos, distinto a lo que va a generar en el ojo de los pacientes latinoamericanos. ¿Y qué se encontró en los pacientes latinoamericanos que los europeos no? La respuesta de la interleuquina 13, la elevación de la interleuquina 13 y la elevación de la interleuquina 6, las cuales pues vamos a ver que si bien una de estas va a ser proinflamatoria, van a derivar mucho su respuesta hacia TH2, incluso suprimiendo el efecto y la acción de ciertas células, las cuales pues, van a generar inflamación, como macrófagos y monocitos, van a ser inhibidas por estas interleuquinas. Entonces, pues eso sería por esa parte. ¿Qué más encontró? En este estudio, pues fue más que evidente cómo las manifestaciones, principalmente oculares, la inflamación vítrea, que nos habla de inflamación ocular, el estrabismo y las sinequias, se presentaron mucho más en el grupo de pacientes colombianos, distinto y comparando al grupo de los pacientes franceses, ¿cierto? Bueno, entonces ya con esto en mente, pues vamos a ver y a entender por qué los serotipos atípicos, que son los característicos de Latinoamérica, van a permitir que estas lesiones de este tamaño se formen y más bien en Europa sean más autolimitadas. Entonces lo que vemos es que el serotipo tipo 2 va a generar una estimulación del sistema inmune en el cual pues va a producirse una respuesta proinflamatoria en la cual la interleuquina 17A, que es como habíamos visto previamente que se eleva mucho en estos pacientes con la infección, va a inhibir la respuesta inmunoterreguladora, ¿cierto? Y esta además, pues digamos, con el interferón gamma, van a disminuir la proliferación y limitar limitar el crecimiento del parásito y así, pues, digamos, la enfermedad va a resolver sin generar tantas complicaciones como vemos en esta imagen. Distinto a lo que ocurre acá en Latinoamérica con el Toxoplasma gondii atípico, recordando que, pues, digamos, la elevación de la interleuquina 6, si bien puede estimular ciertas vías inmunes, no va a ser proinflamatoria del todo, y como no tenemos interleuquina 17 elevada ni interferón gamma que nos ayude a limitar la proliferación del parásito, pues nuestras lesiones van a ser muchísimo peores que lo que vemos en Europa. En cuanto a la clínica, los pacientes se van a presentar principalmente con pérdida de visión, que puede, pues, digamos, pidiéndole al paciente que se tape un ojo, nos comente cómo está viendo, puede tener una pérdida así en la periferia, indicándonos que posiblemente tenga una lesión de retinocoroiditis a nivel periférico, o puede ser una pérdida de visión central, la cual nos va a hablar de tal vez un posible compromiso macular del toxoplasma, ¿cierto? La visión borrosa se puede, pues digamos, traigo acá esta imagen donde muestra, pues que digamos estas personas van a empezar a ver cómo se ve sin las gafas, que todo se ve borroso y no entienden por qué. Perdón, las miodesopsias, que son estas mosquitas volando que ellos van a referir de esa forma, dolor ocular, que puede estar asociado o no a ojo rojo, y fotofobia, y pues eso sería pues lo principal que uno va a ver en estos pacientes, la fotofobia y digamos el dolor ocular, principalmente va a ser en cuadros en los cuales los pacientes presenten iridociclitis anterior, que vamos a ver más adelante. En cuanto a las manifestaciones oculares, la manifestación más frecuente es la retinocoroiditis unilateral asociada a una cicatriz retinocoroidea preexistente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es importante y por qué vamos a iniciar hablando de esto?
La retina se divide en varias partes, dentro de las cuales pues es importante tener en cuenta que todas las lesiones que se encuentran entre las dos arcadas vasculares a nivel de este nivel, cercanas a la mácula, pues van a ser lesiones de polo posterior perimaculares, las cuales van a comprometer la visión central, así como veíamos en esta imagen, y digamos lesiones más hacia la periferia o hacia el ecuador de la retina, van a generar pérdidas de visión, más bien pues hacia esas zonas, ¿listo? Entonces, y pues digamos la severidad que tienen el compromiso de estas lesiones a nivel del polo posterior es mucho más importante que una lesión pues a nivel periférico. Sin embargo, pues no desmeritando pues que estas lesiones también sean graves y puedan convertirse cada vez peores, ¿listo? Entonces, pues les presento una lesión una lesión característica donde vemos una cicatriz retinocoroidea preexistente asociada a unas lesiones satélites de retinocoroiditis, que son lesiones blanco-amarillentas, las cuales, pues, si bien pueden en algunos casos ser bien delimitadas, en otros lo que se va a ver es como inflamación a nivel retiniano, que es lo que vemos en esta imagen. ¿Con qué más se va a asociar las manifestaciones oculares de la toxoplasmosis ocular? Se van a asociar, bueno, esta es otra imagen mostrando algo un poco más específico de una lesión satélite, pero entonces ya volviendo a lo que estábamos comentándoles, lo que más puede ocurrir también es una vitreitis asociada, en la cual pues no vamos a poder diferenciar bien las estructuras del fondo de ojo, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esta imagen, lo que estamos viendo pues son lesiones blanco-amarillentas, las cuales pues no podemos diferenciar en qué zona están con gran facilidad, y digamos acá tienen el patrón característica de faro en la niebla, el cual pues nos hablaría mucho también de una toxoplasmosis ocular en los pacientes cuando los veamos. Esta toxoplasmosis ocular también puede comprometer la vasculatura y generar vasculitis retinianas, principalmente pues compromisos a nivel de vasos venosos, ¿cierto? Pero también podría comprometer a nivel de vasos arteriales, y pues digamos lo que vamos a ver es que esta vasculitis acá se está viendo que el vaso se está volviendo como tortuoso, ¿cierto? Y acá en la porción final el vaso está como inflamadito y está liberando como plasma, lo cual pues nos está hablando de que el vaso está en un proceso de vasculitis, de inflamación, ¿listo? Otra manifestación muy común, pues no muy común, pero sí muy importante y algo que nos puede hablar mucho de toxoplasmosis ocular es la arteritis de Chirelis, la cual va a generar unos envainamientos vasculares por todo el recorrido del vaso, que se van a ver de esta forma, como un rosario, como una especie de rosario, pero entonces con las pepitas blancas, ¿listo? Y todas las lesiones se deben describir en diámetros de disco. Entonces acá pues vemos cuánto mide el diámetro de disco y aproximamos lo mismo y decimos esta es una lesión de un diámetro de disco. Digamos, en esta lesión podríamos incluso hablar del patrón en carreta de la cicatriz retinocoroidea. Entonces, digamos, todas las toxoplasmosis son iguales, pues la verdad es que no, van a tener como unos patrones específicos los cuales nos van a hacer pensar que sea más bien una toxoplasmosis adquirida, una toxoplasmosis congénita o una recurrencia por una toxoplasmosis. Entonces, iniciando por la toxoplasmosis adquirida, vemos que va a presentarse principalmente en pacientes en los extremos de la vida, debido a que pues van a tener como alteraciones en el sistema inmune y en específico en los pacientes mayores de 60 años, los cuales pues según los estudios lo que se ha encontrado es que estos pacientes van a presentar serología IgM positiva cuando presentan estos cuadros de pérdida de visión asociados a lesiones retinocoroideas, lo cual pues nos habla mucho de que pues si bien la senescencia inmunológica va a permitir pues que estos cuadros se presenten con mucha mayor severidad, con lesiones de tamaños mucho más grandes, los cuales pues se ha demostrado que por lo general son mayores a un diámetro de disco, como estamos viendo en esta imagen y en esta imagen de acá abajo. Pero ¿qué otro factor es importante a tener en cuenta en estos pacientes mayores de 60 años? Es la disminución en la vigilancia de los mismos. La disminución en la vigilancia también se ha asociado con presentación de lesiones un poco más severas y de mayor pérdida de visión, porque pues no se está haciendo un tamizaje adecuado con estos pacientes. ¿Listo? La toxoplasmosis adquirida se ha demostrado, como lo vimos previamente con Daniel, que es mayor a la toxoplasmosis congénita, y pues no hacer un tamizaje adecuado puede generar gran compromiso en la visión y la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora bien, hablando de la toxoplasmosis congénita, pues puede tener muchas manifestaciones, dentro de las cuales pues el patrón más característico van a ser un paciente que llegue con lesiones bilaterales, por lo general perimaculares o maculares, que estén comprometiendo la mácula, ¿cierto? Estos pacientes también pueden presentar
inflamación ocular como vitreitis y demás, pero no es tan severa como lo que presentaría un paciente con toxoplasmosis adquirida. Pues en específico, el paciente con mayor de 60 años va a tener mucha más inflamación ocular. ¿Qué más pueden presentar estos pacientes? Estos pacientes pueden presentar neuritis ópticas, neuroretinitis agudas, pueden presentar necrosis retinianas agudas, perdón, no neuroretinitis, pueden presentarse con iridociclitis, microftalmos, microcórneas, nistagmus, estrabismos, ambliopías, que pues van a ser secundarias a todos estos procesos de alteraciones a nivel visual. Se ha descrito que el 85% de los pacientes que no se tratan con toxoplasmosis ocular van a llegar a la ceguera por las múltiples recurrencias que generan, además pues de la lesión inicial que tienen. ¿Listo? Se habla de que, digamos, la toxoplasmosis ocular tiene una preferencia por la retina debido a dos teorías que intentan explicar esta relación, y es que la putrescina, al ser una proteína derivada del ornitín y es una proteína pues es una proteína que se genera como desecho, se encuentra muy presente a nivel ocular, y se ha encontrado que el toxoplasma, perdón, tiene una gran afinidad por la putrescina, donde pues digamos sale esta teoría diciendo que por eso es que las lesiones son principalmente a nivel retiniano, pero sin embargo también existe la teoría de la vasculogénesis retiniana, en la cual pues vamos a ver que por la formación de los vasos, los primeros vasos que se van a formar son estas arcaditas. Entonces el toxoplasma va a tener la preferencia de quedarse, o sea, no seguir con la neovascularización ni la angiogénesis, sino va a preferir quedarse en estas zonas, comprometiendo a nivel macular. En Colombia se ha descrito que las recurrencias en pacientes con toxoplasmosis congénita tienen una edad media de 3.1 años, y en este estudio el 33.8% de los pacientes presentaron aún así recurrencias en pacientes con 12 años o mayores. ¿Listo? En cuanto a la retinocoroiditis recurrente, pues recordemos son las lesiones más frecuentes, o sea, es lo que más vamos a ver, pues digamos, con ese patrón característico de una lesión preexistente, una cicatriz retinocoroidea preexistente asociada a una reactivación, una lesión retinocoroidea de nuevo, periférica a esta, pudiendo ser una lesión satélite. ¿Listo? Más que todo van a ocurrir en pacientes entre los de 30 años que ya han tenido toxoplasmosis adquirida en edades tempranas, o en pacientes mayores de 60 años. Esta es la que más va a generar cegueras porque es la que genera mayor número de complicaciones. Entonces, pues digamos, el seguimiento y la vigilancia de estos pacientes es de gran importancia para prevenir todas estas complicaciones que van a generarse. ¿Listo? La tasa de recurrencias se ha visto que puede estar afectada por los siguientes factores, dentro de los cuales, pues, el primero es que una vez yo tengo un episodio, voy a tener mayor probabilidad de tener una recurrencia al primer año que al segundo año, que al tercer año, y cada año va disminuyendo, ¿cierto? Eso es uno de los principales factores, pues, de recurrencias. Otro factor muy importante es el uso de corticoides sin antibióticos, que este sí se ha visto excesivamente estrechamente relacionado con la reaparición de una lesión, ¿cierto? Ahorita vamos a ver, pues, al final del tratamiento, pero entonces, por lo general, pues no se debe recomendar dar corticoides sin antibiótico, sin previo tratamiento antibiótico a estos pacientes. Y los que más recurren son los pacientes adolescentes, adultos de 30 a 60 años, ¿listo? Adolescentes, recuerden, de 12 años. Y había una teoría de las mujeres embarazadas que ya pues con los estudios recientes se ha demostrado que no es cierto que sean las que más recurran. Ya por último les dejo acá como un cuadro comparativo de las lesiones, donde podamos ver, pues digamos, las lesiones de los pacientes menores son pues más maculares, distinto pues a lo que vemos en estos pacientes mayores de 60 años, donde son más periféricas. ¿Listo? Vamos a ver que pues digamos estos pacientes son lesiones secundarias ya a una lesión preexistente. Vamos a ver que estas lesiones también pues en la toxoplasmosis congénita son también multiloculares, lo que estamos viendo en esta imagen. ¿Listo? Y pues digamos, estas pueden ser también multiloculares, pero pues por lo general son más uniloculares y son lesiones de un tamaño grande. Sin embargo, pues digamos, las lesiones de toxoplasmosis congénita pueden ser incluso más grandes que las adquiridas, y pues digamos, no hay que sesgarnos tanto, sino es mirar al paciente en contexto. Otra cosa importante en las lesiones con retinocoroiditis y en todas las lesiones retinocoroideas es que pues se va a presentar vasculitis, y estas pueden generar incluso estos cuadros donde hay pues rupturas y lesiones a nivel vascular, como estamos viendo en este vasito de esta imagen. ¿Listo?
Otras manifestaciones, pues a nivel uveal se puede presentar el paciente con uveitis anterior, que es el paciente que va a presentar dolor ocular y fotofobia. Entonces estos pacientes pues van a tener una uveitis granulomatosa que se va a caracterizar por estos precipitados en grasa de carnero que vemos en la imagen superior derecha. También puede presentar células en cámara anterior, que es lo que estamos viendo en la imagen superior izquierda. Además de esto, pues al ser una uveitis granulomatosa se puede asociar con nódulos de Usaka o de Koeppe, que pues digamos se van a presentar secundarios a procesos muy inflamatorios y también pues a una progresión de mucho tiempo de la enfermedad. ¿Listo? En cuanto a la retina, pues, y al vítreo, pues, en este caso estamos viendo un desprendimiento de vítreo posterior en esta imagen. En cuanto ya a la retina, lo que estamos viendo, pues, que puede presentar son pacientes que pueden llegar cursando con una neuritis óptica, una papilitis, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Además, también vemos que está cursando con una neuroretinitis este paciente. Puede generar también una neuroretinitis de Jensen, que sería, pues, esta neuroretinitis que es algo que se describía previamente muy asociado a la tuberculosis, pero se ha demostrado que está más asociado a la toxoplasmosis ocular. Y estos pacientes también pueden presentar cuadros de necrosis retiniana aguda, que entonces van a ser lesiones a nivel periférico, que van a tener una tendencia a ir hacia la mácula, ¿cierto? Y estas lesiones, digamos, son muy alarmantes porque van a generar una pérdida de agudeza visual significativa en estos pacientes. Digamos, estos pacientes, pues la característica de la necrosis retiniana aguda es que son pacientes inmunocompetentes y, digamos, la hermana de esta sería las lesiones que son más, la hermana de esta sería en pacientes pues, no inmunocompetentes, sino inmunocomprometidos, en la cual pues, se van a generar lesiones similares a esta, pero entonces estas lesiones van a ir principalmente de la mácula hacia la periferia, ¿listo? Bueno, en cuanto a las complicaciones, la ceguera es una de las principales complicaciones que van a presentar estos pacientes. Recordar que, pues, asociada a múltiples recurrencias, pueden presentar membrana neovascular coroidea, que es lo que estamos viendo en esta imagen, que si bien, pues, así es muy difícil de ver, vamos a requerir de estudios un poco más especializados para identificarlas adecuadamente. También pueden presentarse desprendimientos de retina de tipo reboantógeno, como es lo que estamos viendo en esta imagen. Se puede asociar también, pues, con glaucoma, oclusiones venosas de la retina, y hemorragias vítreas que también van a comprometer la visión de estos pacientes, pero no tanto por el compromiso retiniano, sino porque pues van a ocluir y tapar pues, el paso de la luz hacia la retina. ¿Listo? Ok. Continuando, tenemos que entonces ya conociendo un poco el patrón ocular de la toxoplasmosis, hacer una relación y hacer como una conexión entre la toxoplasmosis ocular y la toxoplasmosis cerebral. Dado que estamos en un ciclo de revisión en la que predominan semilleros de neurología, tenemos que tener esta relación muy integrada. La toxoplasmosis cerebral, todos saben que es una entidad bastante común en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, en pacientes los cuales tengan inmunosupresión, puede llegar a ser bastante importante. Entonces, siguiente. Listo. Entonces, ¿qué es lo más importante? La relación que puede llegar a existir entre la toxoplasmosis cerebral y la toxoplasmosis ocular es que el cuadro típico de toxoplasmosis cerebral, el cual sería un paciente inmunosuprimido con déficit neurológico agudo o subagudo, el cual pues, mandatoriamente hay que hacer estudios de imagen cerebral y en los cuales por estudios imagenológicos vamos a encontrar características típicas imagenológicas de toxoplasmosis y pues una sintomatología común como lo vemos en este estudio, el cual predominante viene a ser el dolor de cabeza, focalizaciones neurológicas, la fiebre, confusión, pueden llegar a tener convulsiones y alteraciones psicomotoras y cambios de comportamiento que amerita para una revisión aparte, pero pues estos síntomas pueden coexistir con una retinocoriditis por toxoplasmosis ocular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vemos en este artículo, alrededor de un 65% de los casos de toxoplasmosis cerebral van a ser pacientes que solo tienen toxo cerebral, ¿listo? Pero
que alrededor de un 25% de los pacientes con toxoplasmosis cerebral inmunocomprometidos, por supuesto, pueden llegar a tener manifestaciones por fuera del sistema nervioso central. Aquí entra la posibilidad de que un paciente con toxoplasmosis cerebral tenga manifestaciones oculares y por falta de conocimiento se centren todos los esfuerzos en un mejoramiento neurológico, no se tenga en cuenta las manifestaciones oculares y esto genere que a la larga el paciente vaya a tener recurrencias, que el paciente vaya a tener alteraciones en su calidad de vida, porque no conocemos que pueden coexistir. En este momento no hay estudios específicos que demuestren la prevalencia de la coexistencia de estas dos entidades. Es una brecha de conocimiento que se abre en estos momentos que ameritaría ser investigada en el país, pero no tenemos datos muy específicos, pero puede llegar a pasar en pacientes inmunocomprometidos. En pacientes inmunocompetentes no es muy común y no es casi que una entidad muy poco común. Siguiente. Aquí vemos el patrón imagenológico típico de lesiones por toxoplasma. No voy a entrar mucho en detalle. Y como para tener un recorder, el algoritmo para diagnosticar y tratar una lesión por toxoplasma gondii, no voy a detenerme acá tampoco, pero para tenerlo en cuenta que es una entidad importante a descartar. En la siguiente diapositiva vamos a identificar otro punto de conexión entre la oftalmología y la neurología, y creo que es el principal de los casos, el que más tenemos que tener en cuenta, y viene a ser la toxoplasmosis congénita. Entonces, en esta entidad, sí va a haber una alta prevalencia de la coexistencia de manifestaciones oculares y manifestaciones neurológicas. Entonces, ¿qué es lo que más predomina en un paciente con toxoplasmosis congénita? Entonces, lo que vamos a ver es que se puede presentar como anormalías en el peso al nacer, se puede presentar con ictericia, se puede presentar con alteraciones linfáticas o alteraciones hepáticas. Pero el cuadro común de presentación de una toxoplasmosis congénita, como lo vemos, alrededor de un 75 a un 80% de los casos vamos a tener una retinocoroiditis. Entonces, la retinocoroiditis por toxoplasma congénita, como lo vimos el patrón previo, va a ser una retinocoroiditis un poco más agresiva, multifocal, lesiones grandes, incluso puede ser bilateral, pero sumado a esto tenemos que tener en cuenta que el paciente con toxoplasmosis congénita va a tener manifestaciones neurológicas, va a tener calcificaciones intracraneales, va a tener macrocefalia o microcefalia, y por obstrucción del acueducto de Silvio y por obstrucción del tercer ventrículo, va a tener hidrocefalia y va a tener ventriculomegalia, incluso llegando a generar convulsiones y alteraciones neurológicas que pueden coexistir y pueden generar alteraciones comportamentales a lo largo de la vida. Por tanto, la conexión y el conocimiento de la retinocoroiditis y su manifestación en toxoplasma es importante para nosotros o para las personas que les interese la neurología, dado que van a presentar cuadros de toxoplasmosis congénita que debemos conocer para tratar tanto lo neurológico como lo oftalmológico. Ya en cuanto al diagnóstico, ahora sí volviendo al tema principal de la charla, el diagnóstico enfocado de la toxoplasmosis ocular es un diagnóstico que predomina lo clínico hallado, pues sumado a hallazgos sugestivos en el examen oftalmológico. O sea, hacemos el fondo de ojo en un paciente sintomático, un paciente con pérdida de la agudeza visual, con visión borrosa. Le hacemos un fondo de ojo. En el fondo de ojo identificamos los patrones que ya mencionamos previamente. Identificamos la retinocoroiditis. Y al identificar este patrón, debemos pensar en una uveitis posterior. Y en una uveitis posterior tenemos que hacer unos métodos confirmatorios que predominan la serología y métodos de PCR. Entonces, para la serología, primero se hace en suero, pero ya lo explicaré, es un algoritmo. Y muy importante, la paracentesis de la cámara anterior para la extracción del humor acuoso, en la cual ese humor acuoso se le hace un PCR para identificar. Como les mencionaba, vamos a ver primero, un paciente con una uveitis sugestiva de origen infeccioso. Siempre debemos sospechar un origen infeccioso, es la principal causa de uveitis posterior en los pacientes. A este paciente, de entrada, le vamos a hacer un ELISA para medir los niveles séricos de anticuerpos antitoxoplasma, IgG e IgM. Dependiendo de los hallazgos, si son positivos,
vamos a tomar muestras de humor acuoso. Para tomar las muestras de humor acuoso necesitamos de oftalmólogos con entrenamiento y con especialidad en uveitis. Deben ser oftalmólogos que puedan extraer este humor acuoso sin generar mayores complicaciones al paciente. Entonces, dependiendo de la cantidad de humor acuoso que tengamos, digamos que tenemos varias opciones. En primera instancia, que el humor acuoso sea insuficiente o que no sea no tengamos la cantidad suficiente, por lo tanto vamos a tener un indeterminado ocular, o que ya tengamos un humor acuoso, la muestra, y dependiendo le vamos a hacer un PCR o le vamos a hacer mediciones siguiente. ¿Vale? Ok, listo. Ya cuando tenemos la muestra de humor acuoso y hacemos la serología, vamos a hacer una confirmación. Entonces, serología, luego con el humor acuoso, vamos a tener el primer escenario, que va a ser un PCR positivo para toxoplasma y un PCR positivo para otros patógenos. Por tanto, vamos a llegar a tener una coinfección. En un segundo escenario, podemos tener un toxoplasma positivo por PCR o por un coeficiente de Goldman-Whitmer. Aquí me voy a detener un poco para explicarles qué es el coeficiente de Goldman-Whitmer. Este coeficiente es una herramienta que se utiliza en oftalmología para hacer una comparación de las mediciones serológicas para las mediciones de anticuerpos a nivel serológico y a nivel del humor acuoso. Se hace una comparación, se hacen unas divisiones y dependiendo del valor que este nos dé, vamos a tener una confirmación por coeficiente de Goldman-Whitmer o si no por la PCR, dado que la PCR no es pues no en todos los centros está habilitada, por así decirlo. Y en caso que tengamos una PCR negativa, pero tengamos resultados positivos para otros microorganismos, como pueden ser varicela zoster, herpes simple tipo 2, Epstein-Barr citomegalovirus o tuberculosis, vamos a confirmar otra uveitis. Y ya en caso en el cual directamente el ELISA en suero nos dé negativo, pararíamos la pila de evaluaciones para toxoplasmosis y entraríamos a evaluar otras etiologías posibles, como lo pueden ser los virus y o Mycobacterium tuberculosis. Ahora sí pasa la diapositiva. Teniendo en cuenta entonces los diagnósticos, pues este algoritmo, vemos que hay unos agentes etiológicos que pueden generarnos confusión y vamos a tenerlos en cuenta en cuanto a diagnósticos diferenciales. Entonces, de entrada a toda uveitis posterior, lo que recomienda la doctora que nos hizo el asesoramiento es pedir de entrada IgM y IgG para toxo, pedir PPD o IGRA con una placa de tórax para la tuberculosis, que es uno de los principales diferenciales, pedir pruebas treponémicas o no treponémicas para sífilis, y en caso de aumento de la presión intraocular, pensar en causas ya virales. Pero de entrada, los tres primeros puntos hay que pedirlos. ¿Por qué? Porque las lesiones, por ejemplo, en la primera imagen que vemos a la izquierda, es una uveitis posterior generada por toxoplasma. El patrón puede llegar a ser similar, pero aquí podemos ver algunas diferenciaciones. El comportamiento de la tuberculosis ocular puede llegar a ser un comportamiento de uveitis posterior, anterior o incluso intermedia, y aunque el patrón de la tuberculosis tiende a ser un patrón más granulomatoso, como lo mencionaba Carlos previamente, que les mostró las imágenes de este comportamiento granulomatoso. Aparte que la tuberculosis debemos sospecharla en un paciente que pueda llegar a ser sintomático respiratorio o que tenga otras manifestaciones de tuberculosis a nivel general. Aparte, la tuberculosis ocular puede comprometer las estructuras del ojo y puede llegar a comprometer otras cuestiones que no sean solamente la uveitis posterior. En la segunda imagen vemos a la derecha un patrón de vitritis y uveitis en un paciente con sífilis. El patrón de sífilis puede llegar a ser una uveitis posterior, sí, pero tiende más a ser una panuveitis, tiende a ser un cuadro mucho más agresivo y puede estar asociado a neurosífilis. Por tanto, este es un diagnóstico diferencial, por eso pedimos de entrada la PPD y la prueba treponémica. Y también tenemos que tener en cuenta en los diferenciales los patrones de enfermedades autoinmunes. En la imagen de arriba vemos una uveitis generada por el síndrome de Behçet. En este síndrome, ¿en qué paciente lo sospecharíamos? Lo sospecharíamos en un paciente con ulceraciones mucocutáneas y que a su parte tenga compromiso ocular. Entonces vemos que puede llegar a tener unos patrones similares, pero
con la batería de pruebas que hacemos de entrada y el algoritmo que les mencioné previamente, nos va a ser más fácil ubicarnos y entrar ya a diagnosticar pues el agente etiológico de la toxoplasmosis ocular. Y posterior a eso, vamos a hacer unos exámenes complementarios que ya les comentarán, pero su uso no son directamente confirmatorios o diagnósticos, sino más de seguimiento. Ya les explicaré, Carlos. Exacto. Entonces, pues en cuanto a los exámenes complementarios que se pueden usar para la toxoplasmosis ocular, se recomiendan es que sean con el fin de evaluar el tratamiento y pues la necesidad de, pues digamos, no la necesidad, todos los pacientes necesitan tratamiento, sino evaluar cuánto tiempo más se le debe dar la medicación al paciente. Entonces, pues siempre tenemos que tener una línea de base con unas imágenes de fondo de ojo, en donde pues veamos la lesión y demás, y pueden ser imágenes incluso que incluyan periferia y más estructuras a nivel ocular, para estar 100% seguros de que es lo que estamos viendo de nuestros pacientes. Otra imagen que se recomienda mucho, digamos, esto es un ejemplo claro, es la angiografía con fluoresceína. Digamos, estas imágenes no la manda el médico general, pero sí el oftalmólogo, en el cual pues el oftalmólogo va a poder, digamos, ver la lesión, digamos, en este caso, una lesión hipofluorescente, la cual pues o sea, nos está mostrando que acá hay una lesión preexistente, una lesión retinocoroidea, una cicatriz asociada a una reactivación, una retinocoroiditis recurrente, la cual se está presentando en esta zona, lo mismo que vemos en cada una de las imágenes, ¿listo? Entonces, como la imagen nos permite tener la línea de base, pues vamos a iniciar la medicación y vamos a controlar la evolución del paciente. Esto es un paciente de 63 años, el cual se presenta al servicio con una vitreitis asociada a una lesión retinocoroidea nueva, ¿cierto? Recordemos que pues esto sería ya una toxoplasmosis adquirida, tocaría realizarle exámenes complementarios para confirmarla. Sin embargo, pues se le piden de una vez también estas imágenes con el fin de tener la línea de base y hasta dónde vamos a llegar con el paciente. Entonces, se le iniciará la medicación y pues continuando con la medicación vamos a ver que la lesión va a empezar a generar como unos bordes hipofluorescentes asociados a una lesión hiperfluorescente, los cuales pues van a empezar a decirnos que la lesión está resolviendo con la medicación, ¿cierto? Está respondiendo el paciente, pero además de eso nos va a decir el momento en el cual la lesión ya está totalmente inactiva, ¿listo? Para eso es o sea, por esto es que cobra tanta importancia tener la posibilidad de tener estas imágenes para hacer un tratamiento más adecuado y un seguimiento más oportuno con estos pacientes. Otras imágenes que se pueden usar son imágenes de OCT o tomografías de coherencia óptica, en las cuales, pues, digamos, estamos viendo que este paciente también ingresa con un cuadro de retinocoroiditis al servicio y a la imagen del OCT vemos unas alteraciones a nivel de las capas de la retina, un engrosamiento de las mismas, unas zonas de hiperreflectivas que estamos viendo en esta zona, ¿cierto? Y unas alteraciones pues unas alteraciones estructurales de la retina y también pues con el fin de evaluar de que no tenga un desprendimiento de retinas de tipo seroso, reumatógeno, como habíamos visto previamente. ¿Listo? Una vez el cuadro resuelve, pues también debemos pedirla y estar seguros de que la lesión ha mejorado y que no tiene asociado un edema retiniano o tiene alguna alteración que vaya a requerir otro tratamiento para que no se complique más el paciente. Entonces, digamos, ya acá vemos que las capas de la retina en esta OCT ya están menos inflamadas, ya tienen un sentido, ¿cierto? Ya no hay zonas de hiperreflectividad como si se veían en estos puntos rojos previamente. ¿Listo? Entonces, la imagen de OCT nos va a permitir descartar otras complicaciones asociadas a la enfermedad y en pacientes que lleguen así, una vitreitis intensa, que no podamos identificar ninguna estructura del fondo de ojo y hay una pérdida de visión aguda que no podemos explicar, se podría recomendar la ecografía ocular. Esto es una ecografía ocular de tipo B, ¿listo? En la cual pues podemos ver engrosamientos a nivel de la coroides, podemos ver desprendimientos de retina, como estamos viendo en estas dos imágenes. Este sería un desprendimiento seroso y este sería un desprendimiento más bien traccional o regmantógeno. Y también podremos incluso ver estructuras que se van a formar en el vítreo, que pueden ser la misma vitreitis, la que genere pues por procesos inflamatorios como células a nivel de, no células, sino como condensaciones de
de inflamación a nivel del vítreo. Recordemos que el vítreo es uno de los medios claros del ojo, el cual pues permite, pues su transparencia permite la visión adecuada, y digamos alteraciones en esta, como esto pues no va a permitir que la luz al entrar pues nos permita tener pues la integración de lo que estamos viendo, sino va a ser opaca o bueno, distorsionada. Ya por último, en cuanto al tratamiento, entonces el tratamiento de esta enfermedad se debe realizar con inhibidores de la hidrofolato reductasa para el parásito. Se debe hacer en un tratamiento, debe darse el tratamiento en un periodo entre 8 a 4 semanas. Por lo general, pues por lo menos deben ser 5 semanas con estos pacientes. ¿Listo? Se debe tratar hasta la resolución de la lesión. Bueno, el objetivo del tratamiento siempre va a ser detener la multiplicación del parásito en el periodo de actividad y minimizar el daño en la retina. Por eso también se piden pues, las imágenes con el fin de ver si hay alguna alteración concomitante. El tratamiento de primera línea se ha descrito que es la pirimetamina sulfadiazina en dosis de 75 a 100 miligramos en los 2 primeros días de pirimetamina y de sulfadiazina 1 gramo cada 6 horas. Siempre recordando que no se debe exceder más de 4 gramos. ¿Listo? A estos pacientes se les debe dar suplementación con ácido folínico. El ácido folínico se usa en este caso es principalmente para que el toxoplasma y pues las complicaciones que generan estos inhibidores de la hidrofolato reductasa no comprometan tanto al paciente y pues tampoco, digamos, el ácido fólico, que sería pues el análogo de este, que si lo consume el toxoplasma, en cambio el ácido folínico el toxoplasma no es capaz de utilizarlo. A estos pacientes siempre se les debe dar prednisolona y siempre recordar, después del tercer día posterior al inicio del antibiótico, a 1 miligramo kilogramo día, no se deben dar pues dosis, o sea, si pesa 100 kilos no se deben dar 100 kilos, lo máximo debe ser 60 miligramos para tener un efecto prudente en estos pacientes. Como en Colombia no contamos con pirimetamina sulfadiazina en todos los centros y es muy difícil de conseguir, se recomienda también el uso del trimethoprim sulfametoxazol a dosis de 160 miligramos de trimethoprim y 800 de sulfametoxazol diarios, más 1 miligramo sobre kilogramo de prednisolona, recordar siempre también al tercer día del tratamiento. Tiene una efectividad similar, incluso se habla de que tienen menos efectos adversos que lo que tiene la pirimetamina sulfadiazina. ¿Listo? Otras estrategias son la clindamicina en caso de que el paciente pues esté empeorando, es una medida de rescate y vamos a ver más adelante la innovación que hay ahora con esto. También se puede usar la citromicina y la clindamicina en estos pacientes. Traigo acá a colación la última revisión de Cochrane en la cual evalúan el antibiótico versus el placebo para el tratamiento de la retinocoroiditis. Acá simplemente intentaron evaluar la agudeza visual, evaluar el riesgo de recurrencias con el tratamiento y sin el tratamiento, evaluar la disminución en la inflamación y evaluar el tema de los efectos adversos. En cuanto a la agudeza visual, pues vamos a ver que una conclusión de todos estos estudios es que no hay suficientes estudios para hacer una afirmación frente a algo, y entonces pues con un solo estudio no se puede hacer una inferencia frente a lo observado, y pues dicen que no, o sea, pues no se puede porque atraviesa el uno y pues demás cosas. En cuanto al riesgo de recurrencia, sí se demostró que hubo disminución de que la intervención disminuye la presencia de retinocoroiditis. Sin embargo, pues vemos que hay muy pocos estudios con respecto a este tema. Adicionalmente, pues digamos ya por último, hablando en cuanto a los últimos dos, en cuanto a efectos adversos, inflamación ocular, pues no se podían evaluar, primero por la homogeneidad de los artículos y segundo porque pues habían muy pocos de los mismos, ¿listo? Pero entonces ellos siempre hacen acá la salvedad. La ausencia de evidencia no es igual a la falta de efecto. Siempre hay que tener en cuenta eso con estos pacientes porque ya hemos visto lo mucho que se pueden complicar y los compromisos que va a generar en la calidad de vida de los mismos. A nivel de la gestación en los primeros años, según la guía de práctica clínica publicada en el 2012, entonces vamos a ver que pues para la prevención en mujeres embarazadas con serología positiva se debe dar, pues primero mirar la semana de embarazo en la que está y se debe indicar espiramicina 3 gramos día hasta que acabe el embarazo, y pues digamos también se puede después de unas semanas pasar a pirimetamina sulfadiazina, pero teniendo siempre en cuenta que estos pacientes pues deben tratarse tempranamente, ¿listo? Y hay estudios en los cuales se evaluaron en cuánto tiempo toca darle el medicamento para que mejore, y lo que se encontró es que si se da antes de la 4ª semana,
tiene un gran beneficio, los pacientes no van a presentar tantas complicaciones como si sea después de la quinta y octava semana. Sin embargo, ese mismo estudio demostró que pues el no tratarlos implica mayor número de complicaciones a nivel neurológico, entonces pues la recomendación siempre es tratar oportunamente a los pacientes. En pacientes con infección intrauterina se debe usar el esquema de pirimetamina sulfadiazina más ácido folínico para prevenir pues que el paciente tenga complicaciones como de la toxoplasmosis ocular al nacer. Y en el recién nacido con toxoplasmosis ocular, sea sintomático o asintomático, siempre se debe tratar con el mismo esquema, pirimetamina, sulfadiazina más ácido folínico, con el fin de prevenir pues, los efectos adversos. Otras medicaciones, pues la clindamicina, la sulfadoxina, la citromicina, en conjunto siempre con pirimetamina más ácido folínico. En cuanto a tratamientos alternativos, se puede hacer fotocoagulación láser, que es lo que estamos viendo en esta imagen de acá abajo. Principalmente pues, no ha demostrado que prevenga la retinocoroiditis ni disminuya la misma. Sin embargo, ayuda, digamos, con los problemas que puede generar la enfermedad, como hemorragias vítreas, vasculitis y demás otras alteraciones. Se puede dar incluso en mujeres embarazadas. La fotocoagulación láser no está contraindicada en ellas y se podría dar como una medida de prevención en cuanto a las lesiones. En cuanto a la vitrectomía de pars plana, pues se usa principalmente para mejorar la sintomatología de los pacientes y la prevención de complicaciones como desprendimientos de retina, hemorragias intravítreas y demás, que pues van a comprometer también la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la innovación, pues vemos que la terapia intravítrea está tomando en la actualidad gran fuerza. Hace muy poco se empezó, o sea, pues no hace muy poco, hace casi 10 años, se iniciaron unos estudios en Brasil donde pues se ha demostrado que la clindamicina intravítrea es muy útil en mujeres embarazadas con retinocoroiditis, personas que no están respondiendo al tratamiento, y se ha asociado el uso de la clindamicina intravítrea con mejoría en la agudeza visual y resolución de la inflamación vítrea, y al igual también pues de resolución del cuadro de la inflamación retiniana. Otro tema muy, muy importante es hablar de la profilaxis antibiótica con trimmetoprim sulfametoxazol cada 2 a 3 días en estas dosis, ¿listo? Las cuales pues vamos a ver ahorita rápidamente los estudios qué es lo que nos muestran. Entonces, primero, en cuanto a la clindamicina intravítrea, en este estudio se evaluaron, se utilizó, esto es una serie de casos en la cual se utilizó la clindamicina intravítrea y demostró que había mejoría en la agudeza visual de los pacientes, que fue estadísticamente significativa, y también reducción en la inflamación a nivel corioretiniano por OCT. ¿Listo? Y pues se recomienda la combinación. En específico acá se usaron pacientes embarazadas y pacientes que no respondían bien al tratamiento. Otro estudio más reciente del 2013 demostró que, pues digamos, en cuanto a las recurrencias, la clindamicina intravítrea pues fue ligeramente superior, no fue estadísticamente significativo al tratamiento antibiótico, sin embargo, pues también fue un poco superior en cuanto a la mejoría de la agudeza visual de estos pacientes. En cuanto a la profilaxis antibiótica, desde el 2002, los brasileños también, que son la cabeza en este tema del tratamiento, llevaron a estos pacientes con una quimioprofilaxis antibiótica a las dosis que habíamos visto previamente en este estudio cada 3 días, y lo que se encontró es que al primer año, a los primeros 20 meses del estudio, solamente habían 4 pacientes con intervención, con recurrencias, o sea, el 6.6%, y en cambio, en los pacientes sin profilaxis, pues el 23.8% tenían recurrencias. Y este no es el único estudio, este es una corte también brasileña en la cual se hace la misma intervención y estos pacientes pues se evalúan, digamos, la recurrencia de la enfermedad. Este estudio siendo del 2014, en donde pues digamos evaluaron y encontraron que a los primeros 12 meses ningún paciente había presentado una recurrencia, distinto al caso de los pacientes sin profilaxis antibiótica, y fue incluso estadísticamente significativo. Y pues lo que estamos viendo en estos análisis de Kaplan-Meier, estas tablas de Kaplan-Meier, las cuales pues permiten identificar la sobrevida en un tiempo determinado. Este es el estudio más reciente, este estudio se publicó este año, donde se encontró que en los primeros 6 años de tratamiento, o sea, posteriores al tratamiento profiláctico, las recurrencias solamente ocurrieron después de 6 años en un solo paciente. Entonces, pues, en este momento hay evidencia suficiente, pues, con estos estudios que, pues, podemos confiar, ¿cierto? Estudios clínicos, ensayos clínicos que nos permitirían, pues, hacer alguna inferencia frente al uso de la profilaxis antibiótica. En cuanto a la clindamicina, se necesitan más estudios, pero, pues, este es el tema de la innovación que queríamos traerles.
tener en cuenta siempre que los pacientes que son monoculares, pacientes inmunocomprometidos, pacientes ancianos, pacientes en su primer episodio y pacientes con retinocoriditis recurrente, se puede hacer la recomendación de la profilaxis antibiótica en pacientes que tengan retinocoriditis no tan, pues, recurrentes, pero con un periodo un poco más largo de 3 años cada vez que ocurra una recurrencia, o la primera lesión, que la primera lesión haya ocurrido antes de 10 años, y pacientes pues, ancianos o jóvenes se les puede ofrecer la profilaxis antibiótica para prevenir las recurrencias, y en todos los pacientes con una lesión activa se debe discutir siempre este tema, que es prolongar un poco más la terapia antibiótica para pues mejorar los cuadros de los mismos. ¿Listo? En cuanto a las conclusiones, la toxoplasmosis ocular no es infrecuente en Colombia y ni en el mundo, y se debe considerar en nuestro país como un problema de salud pública. Nuestra toxoplasmosis, ya vimos, no es igual a la de todo el mundo y va a generar más complicaciones, por eso, digamos, es un tema también en el cual debemos sensibilizarnos y conocerlo, y siempre considere la terapia profiláctica para la toxoplasmosis ocular en las recomendaciones que vimos en estos pacientes. Y muchísimas gracias a todos pues, por su atención a la charla y por su presencia. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Bueno, quiero felicitarlos Bien, por la doctora. excelente presentación. Esos son unos expertos ustedes. Muchas gracias, primero que todo, pues por la invitación y por haber escogido este tema que es tan importante a nivel de salud visual, y no solo visual, sino también un problema de salud pública, porque es un problema de salud pública en Colombia. Me pareció una revisión muy completa y pues como bien lo dijeron los que presentaron maravillosamente esta exposición, tiene el ojo mucho que ver y es una parte del cerebro. Entonces, por eso lo presentaron en la parte del semillero de neuros. Si tienen alguna pregunta, pues creo que todo estuvo súper completo, pero si tienen alguna pregunta o algún comentario más, estamos pues dispuestos a aclararlo también. Pienso que hay que socializar, porque muchas veces se trivializa la toxoplasmosis, y dicen, en toxoplasmosis no hay nada nuevo, ¿no? Entonces a los que trabajamos en toxoplasmosis nos dicen, bueno, pero es que se sigue tratando con la misma medicación de hace 30 años, y resulta que lo que nos presentó el doctor Cifuentes hoy, lo que nos presentaron los dos doctores, nos muestra cómo sí hay cosas nuevas. Sí, el tratamiento, por ejemplo, profiláctico, si nosotros podemos disminuir unas recurrencias que van a terminar en la ceguera de un paciente, pues hay que usarla. Tenemos tratamientos intravitros, tenemos la posibilidad de hacer terapias de las cuales no se tenía conocimiento hace relativamente poco, aunque sea, miren, con la misma medicación, pero el simple hecho de poder hacer una profilaxis para disminuir recurrencias, que con cada recurrencia se va aumentando el daño retiniano, pues es ya un avance. Y es un tema en el que debemos invertir más y debemos estudiar más, porque realmente el 33% de la población mundial ha tenido contacto con el parásito, como nos comentaban, que es un problema muy prevalente. Entonces, pues no, felicitarlos y reafirmar que realmente es un problema de salud pública del cual todos tenemos la obligación de conocer. Muy lindas las imágenes, muy bonitas las explicaciones y felicitaciones. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Yo tengo una preguntita para hacerles. Primero que todo, pues muchísimas gracias por la charla, estuvo muy buena, muy completa, muy interesante lo de las profilaxis. Lo que pasa es que nosotros en algunos pacientes pediátricos que vimos en algún momento acá, adolescentes que tenían estas lesiones pues recurrentes, podíamos ver que en algunos, pues digamos, la elevación de los títulos predecía como qué tan severa iba a ser la recurrencia en este momento de la enfermedad. Entonces nos preguntábamos si de pronto había alguna evidencia de, pues dado que tienen alguna periodicidad determinada,
uno a través de los títulos podría definir si les va a dar tratamiento profiláctico o no, pero no encontramos pues como mucha respaldo, entonces queríamos que todo como escuchar como la experiencia que ustedes tienen, si utilizan la medición de títulos para algo o no les funciona. Pues nosotros realmente tenemos bastante experiencia en el seguimiento de estos pacientes, tanto de los de toxoplasmosis congénita como los de toxoplasmosis adquirida, que nos mostraba el doctor Cifuentes cómo los de adquirida están siendo mucho más frecuentes ahora que antes. Por ejemplo, cuando yo hice mi residencia, o sea, hace bastante tiempo, nos decían toxoplasmosis es igual, toxoplasmosis ocular es igual a congénita, y ahora se sabe, como nos mostró Carlitos, que es más adquirida. Resulta que en estos pacientes nosotros lo que prima allí no es la serología. Lo que prima allí, si nosotros ya tenemos un estado de un paciente que está en recurrencias, como es lo que me comentas tú, uno no debe estar pendiente, digamos, de los títulos, de si suben o bajan. Lo que uno tiene que estar muy pendiente de estas imágenes que nos mostraba Carlitos, que nos mostraba si estaban cicatrizando o si no estaban cicatrizando, porque se ha visto que la cinética de las inmunoglobulinas, a no ser que sea un episodio agudo, pero en las crónicas no se debe tener como seguimiento. Es decir, de pronto lo que tú dices, una toxoplasmosis que sea aguda, que sea reciente, que todavía tenga inmunoglobulina G y que tenga la inmunoglobulina M positiva, uno sí puede ver la cinética cómo va subiendo o bajando en estos episodios agudos, ¿sí? En los episodios que son menos de 3 meses. Ahora, si es un episodio ya recurrente, si el paciente ha tenido la toxoplasmosis hace 2 años, o 3 años, o 4 años, y ahora tiene una recurrencia, no nos debemos guiar por la cinética, ni siquiera a veces nosotros volvemos a pedir anticuerpos, sino que nos guiamos, si ya es una toxoplasmosis que la comprobamos por inmunoglobulinas positivas y por clínica, simplemente seguimiento con la clínica y darle tratamiento hasta cuando la cicatriz hasta cuando la lesión cicatrice. Y esta pregunta es súper importante, porque muchas veces nosotros, si nosotros lo vamos a controlar, por ejemplo, le solicitamos estos anticuerpos a un paciente que hace una recurrencia en un laboratorio y luego el control se lo mandamos en otro laboratorio y nos sale un poco más elevada, uno dice, ay, no se ha curado. No, entonces digamos, la cinética de las inmunoglobulinas es muy importante al inicio de la enfermedad, en los episodios agudos, porque nos dicen, y también siempre hay que mandar inmunoglobulina M, inmunoglobulina G iniciales, y luego controlarlo con la clínica. Y muchas veces los pacientes se preocupan mucho porque ay, se me subió un poquito la inmunoglobulina, pero están tranquilas las lesiones cicatrizadas. Entonces, esa pregunta es muy importante porque realmente no se sigue con las inmunoglobulinas, sino con la clínica. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hay otra cosa que les quiero ahí aclarar, de pronto con las inmunoglobulinas, y en que es en pacientes inmunocomprometidos, como los pacientes con HIV, los pacientes que están en tratamiento para cánceres o con radioterapia, quimioterapia, o con tratamientos para enfermedades autoinmunes, los cuales estamos inmunosuprimiendo, no hay que fiarse tanto de esas inmunoglobulinas, porque fíjense que la producción de anticuerpos en pacientes inmunocomprometidos también está comprometida. Entonces, en pacientes inmunocomprometidos, si vemos que tienen bajitos títulos para toxoplasma, no podemos descartarlo, lo que prima es la clínica. Entonces, fíjense que allí nos hablaban de la PCR y en pacientes inmunocomprometidos, pacientes, por ejemplo, con SIDA, que uno sospeche una lesión en estos pacientes, que las lesiones generalmente son atípicas, no es la típica lesión retinocoroidea que se presenta, que nos mostraban en las imágenes, sino son atípicas, son múltiples, son extensas, y nosotros tenemos la duda si hay coinfección o si se trata de otra infección. Es muy importante hacer el examen a nivel ocular de la muestra de humor acuoso o de humor vítreo, para hacerle allí la PCR, y nosotros en investigación hacemos el coeficiente de Goldman-Wilmer del que nos hablaron, pero en pacientes inmunocomprometidos el rendimiento de la PCR es mejor que en pacientes inmunocompetentes, y no tanto el Goldman-Wilmer o los anticuerpos, porque no los están produciendo bien. Entonces, eso que nos mostraron interesantísimo también de la posibilidad de una PCR de humor acuoso,
es muy importante en los avances del diagnóstico. Ahora hay que tener en cuenta que una PCR negativa no descarta el diagnóstico, pero una PCR positiva lo superconfirma.